Entonces, si ustedes notan algunas maneras de mejorarlo en cuanto al español, porque el original fue en inglés, ¿verdad? Entonces me puede decir más tarde, ¿verdad? No en el momento, pero más tarde. Y básicamente lo que vamos a hacer, el propósito es eso. Por todos estos años hemos tenido aquí en Iglesia Bautista Tri-City una membresía como informal, básicamente, porque ya sabemos quién viene, quién no viene y todo eso. Pero la sociedad está llegando a un punto donde tenemos que tomar un poco más de precaución y saber precisamente quiénes son miembros y quiénes no son miembros, y asisten tal vez, pero no son miembros. Eso tiene que ver con la votación. Solamente miembros pueden votar en las decisiones de la iglesia y otras cosas, ¿verdad? Vamos a empezar, y en esta clase de sesión, usted si tiene una pregunta puede levantar la mano. No vamos a tener en esta sesión con tanta gente comentarios, pero si tiene una pregunta podemos tratar de contestarlo. Los hermano Rafael y los otros hermanos trabajaron bastante duro para tratar de ponerlo bien claro, y yo creo que vamos a tener poco problemas de entender lo que estamos diciendo. All right. Este documento se llama Declaración de Fe. Es lo mismo para la iglesia de inglés como aquí, solamente nosotros hemos añadido algunas otras cosas que consideramos importantes. No vamos a hacer eso cada semana. Si no terminamos hoy, vamos a hacerlo otra vez en junio, un día más tarde, y si no terminamos otra vez en julio, pero solamente de vez en cuando hasta que terminamos. Bien, entonces, dice aquí Declaración de Fe, doctrinas esenciales. Creemos que las siguientes doctrinas son fundamentales para la fe bíblica, histórica. Deben ser afirmados por todos los miembros de la iglesia. Entonces vamos a empezar con las doctrinas donde no hay diferencia, posibilidad de diferencia. Esas son doctrinas absolutamente básicas, fundamentales, que hay que creerlos. O si no, entonces básicamente uno no es un cristiano. All right, las escrituras. La Biblia es la palabra escrita de Dios dada por revelación divina a la raza humana. Cada palabra de los manuscritos originales está inspirada por el Espíritu de Dios, de modo que los autores humanos, yo prefiero llamarles escritores, pero es nada, los autores humanos escribieron sus propias palabras de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Todas las proporciones de la Escritura son igualmente inspiradas y no contienen contradicciones. Los 66 libros de nuestra Biblia, traducida a español de los idiomas hebrea y griega, constituyen el canon completo. Canon, esta palabra quiere decir regla. Eso es el significado, la regla completo. Y no se añadirá ni se quitará nada de las escrituras. Dios no solo nos dio su palabra, sino que también la está preservando para cada generación. Déjeme decir sencillamente que los enemigos han tratado de destruir la palabra de Dios. Por un buen tiempo, hasta la iglesia romana no quería permitir la Biblia estar en las manos y el idioma de la gente común y corriente. Hicieron mucho para prevenir eso, pero por la gracia del Señor ya la Biblia está traducida en muchos idiomas en todo el mundo. Entonces la Biblia es verdadera, relevante y provechosa hoy como lo era cuando fue escrita. Las escrituras son la única autoridad para la práctica y la fe para el creyente en Jesucristo. Obviamente podría ser mucho más acerca de la Biblia, cuán grande, pero eso es suficiente. Número 2, Dios. Dios es el que existe por sí mismo, que no tiene principio ni fin y que nunca cambia. Él trasciende el universo material en el espacio y el tiempo y está igualmente presente
en todas partes. Dios es el único ser con poder y sabiduría ilimitados, a quien nada está oculto. Eso es bueno para recordar. Él nos mira en todo momento, nos escucha. Él conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, en todo momento. A quien nada está oculto. Él es absolutamente santo, perfecto y bueno en todos los sentidos y completamente libre de pecado. Dios se revela en la naturaleza como el creador, preservador, gobernador justo y juez justo del universo, y en las Escrituras como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas de la Trinidad son un solo Dios, que tiene precisamente la misma naturaleza, cada una con roles personales distintos, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. Solo Dios es digno de supremo amor y adoración por parte de toda criatura. ¿Okay? Perdóname un segundo, quiero asegurarme que eso está apagado. Ahí está. El Padre es Dios. La primera persona de la Trinidad se ha revelado como el Padre, que ejerce la autoridad suprema sobre todas las cosas y que se preocupa profundamente por el mundo con un amor eterno. La raza humana ha rechazado a Dios y su palabra y ha ofendido su santidad con el pecado. Para reconciliar la humanidad con Dios, el Padre requirió la muerte como pago por nuestro pecado y envió a su Hijo para pagar ese precio. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha existido desde siempre como Dios. Posee todos los atributos de la deidad y se revela en las Escrituras como el Hijo de Dios. Tomó forma humana en el... ¿qué es esta palabra? Perón, ¿eso es una palabra? No, debe ser en la persona, ¿verdad? Yo supongo, pero no noté eso cuando estaba revisando. Pero tomó forma humana en la persona de Jesucristo, que es a la vez plenamente Dios y plenamente hombre. Eso es muy importante de entender. Jesucristo es el Dios hombre. Solamente hay uno, Jesucristo. ¿Okay? Entonces, Él, a la vez plenamente Dios y plenamente hombre, Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen. Él es la única esperanza de salvación del pecado de la humanidad, ya que es el único mediador entre Dios y la humanidad. Jesús murió voluntariamente en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, como se predijo en las Escrituras. Después de completar su ministerio terrenal, ascendió al cielo, ahora está exaltado a la diestra de Dios, donde, como nuestro sumo sacerdote, cumple los ministerios de representante, intercesor y abogado. Jesús ha prometido regresar y llevar a todos los creyentes a pasar la eternidad con Él. ¿Okay? El Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad es igual al Padre y al Hijo, y es referida en la palabra de Dios como el Espíritu Santo. Al igual que Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo, demuestra que Él es una persona a través de su palabra. Eso es importante. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Lo mismo como el Padre y el Hijo.
Los tres personas, ¿verdad? De la Trinidad. Entonces, su intercesión por nosotros, sus emociones y sus acciones. Él restringe al maligno hasta que se cumpla el propósito de Dios. El Espíritu Santo convence a los hombres y mujeres no regenerados de pecado, de justicia y de juicio, y da testimonio de la verdad del Evangelio en la predicación y el testimonio. Él coloca al creyente en Cristo en la conversión y mora en esa persona para revelar y exaltar al Salvador, buscando conformar al creyente a la imagen de Cristo a través de la santificación. ¿Okay? Dios, el Espíritu Santo, sella, empodera, llena, consuela, guía, enseña, testifica, lleva y ayuda al creyente. El Espíritu Santo también bendice a los creyentes con frutos como el amor, la alegría, la paz, la longanimidad, la mansedumbre, la bondad, la fe, otra vez, y la templanza. ¿Okay? Eso es el Espíritu Santo. All right, la humanidad. Dios creó a los seres humanos a su imagen. Y cuando Adán y Eva fueron creados, eran perfectos y sin pecado. Dios dio a los seres humanos libre albedrío, haciéndolos responsables de sus propias acciones. Que eso es muy importante, hermanos. Déjenme solamente predicar un poco. La idea de la libertad para escoger, para hacer decisiones, trae responsabilidad. ¿Okay? En el día de hoy hay mucha gente que hablan de derechos. Eso es mi derecho, eso es mi derecho. Pero con derechos vienen responsabilidades. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Ellos tenían la oportunidad de escoger, pero eso quiere decir que haciéndoles responsables de sus propias acciones. Adán y Eva no eran víctimas, eran personas. La palabra que usamos, las palabras libre albedrío, libertad para hacer la decisión. No eran robots. ¿Okay? Bien. El hombre y la mujer eligieron pecar en el jardín del Edén y por lo tanto incurrieron no solo la muerte física, sino también en la muerte espiritual, que resulta en la separación consciente y eterna de Dios. Eso es lo que la muerte significa, separación. Cuando una persona muere físicamente, ¿qué está separado? El cuerpo y el alma. Cuando una persona muere espiritualmente, está separado de Dios. ¿Okay? Y las personas entran en este mundo separado de Dios por su naturaleza pecaminosa. Dice aquí, toda la humanidad es totalmente depravada, lo que significa que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y cometeremos actos pecaminosos. Nadie es por sí mismo capaz de remediar su eterna condición perdida. En otra palabra, nadie puede salvar a sí mismo. ¿Okay? ¿Cualquier pregunta ahí? All right. Salvación. Una persona recibe la vida eterna, salvación, cuando reconoce que la salvación es un regalo gratuito dado por la gracia de Dios, se arrepiente de sus pecados y ejerce fe confiando en Jesucristo como su Salvador personal. Por esta profesión, un individuo reconoce que Cristo es el único camino de salvación del pecado y que esta salvación se logró a través de su muerte, sepultura y resurrección. El verdadero arrepentimiento es esencial para la salvación
y es producido por la obra de convicción del Espíritu Santo. Es un cambio de mente y propósito hacia Dios y se evidencia por el dolor piadoso por el pecado como ofensivo para Dios. La base de la salvación es la preciosa sangre de Jesús que fue derramada en la cruz. Por lo tanto, la salvación no se puede obtener a través de las buenas obras, la asistencia a la iglesia, las ofrendas o por cualquier otro medio que no sea la fe en la obra redentora completa de Cristo. ¿Okay? ¿Cualquier pregunta sobre eso? Ok. Esas son doctrinas absolutamente esenciales. Si uno no cree eso, uno no puede ser un cristiano. Quiere decir, no estoy diciendo que cuando uno viene a Cristo tiene todo conocimiento de todo eso, pero una vez que va aprendiendo, no va a rechazar ninguna de estas cosas, ¿verdad? Va a leer la Biblia, va a escuchar la predicación sana y va a entender que estas doctrinas, enseñanzas son la verdad de Dios. Ok, la sección B. Doctrinas distintivas de la iglesia. Que esta es una iglesia bautista. Okay, una iglesia bautista. Y las iglesias bautistas, como vamos a ver, no dan a ninguna clase de, vamos a ver si puedo decirlo, jerarquía. ¿Okay? Nada está encima de la iglesia local. ¿Okay? Entonces, cada congregación es debajo de Jesucristo. Y entonces, una iglesia bautista, nuestra autoridad no es en las conferencias de la iglesia del pasado, ni cualquier persona, como en el sentido de la iglesia romana, el Papa, ¿verdad? No creemos en nada de eso. Nuestra autoridad es este libro. ¿Ok? Entonces, de ahí llegamos a algunas cosas distintivas de iglesias bautistas y en particular vamos a ver algunas cosas de nuestra iglesia que a mi entendimiento es una iglesia bautista que sigue con la corriente de las creencias históricas. Hablando de eso, en la escuela dominical nosotros estamos estudiando una confesión bautista de 1689, ¿okay? Ya ha durado más de 300 años. La confesión no es nuestra autoridad, pero la confesión es una organización de las creencias de nosotros, de acuerdo con muchos versículos. Y si usted puede llegar a las 9 de la mañana, estamos en el cuarto 213, y si todos llegan vamos a tener que buscar otro cuarto, probablemente este. Pero es un tiempo donde tenemos comentarios, preguntas, y tratamos de entender todo mucho más detallado de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿sabe algo? Usted está invitado. Amén. Puede preguntar cualquier de los hermanos que asisten, que es una gran bendición esta sesión en la escuela dominical. All right, bien, doctrinas distintivas de la iglesia. Creemos que las siguientes posiciones son la mejor interpretación de las verdades bíblicas. Toda la enseñanza pública, ¿okay?, en esta iglesia bautista Tri-City, debe afirmar estas posiciones. Quiere decir que nosotros no vamos a aceptar ninguna enseñanza en esta iglesia que no está de acuerdo con estas doctrinas bíblicas. Cuando nosotros estábamos en Puerto Rico, ya en el principio llegó 3 veces personas tratando de traer diferentes doctrinas en nuestras iglesias, y el Señor nos ayudó de correrles rápido, ¿okay? Porque eso es un asunto donde no podemos permitir los lobos de entrar entre las ovejas. ¿Ok? Bien. Número 1, seguridad eterna. Todos los creyentes son guardados por el poder de Dios, son sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención y están eternamente seguros en Cristo.
¿Escucho amén? Amén. El alcance de la salvación incluye el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Es el privilegio de los creyentes regocijarse en la seguridad de su salvación a través del testimonio de la palabra de Dios y la obra continua del Espíritu Santo en la santificación del creyente. Eso es una doctrina muy importante. No solamente tiene que ver con la confianza en que vivimos la vida cristiana, que cada día que despierto no estoy preocupado que voy a perder mi salvación hoy, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la misma doctrina de salvación, ¿okay? Como ya hemos hablado. La salvación es una obra de Dios, ¿okay? La salvación es una obra de Dios. La única cosa que usted y yo hacemos, recibimos este regalo de Dios por fe. Todo es por gracia. Entonces, cuando Dios hace algo, Él lo hace bien, ¿okay? Y es algo permanente, seguridad eterna. Número 2, la iglesia. Cualquier pregunta acerca de la seguridad eterna. Bien, número 2, la iglesia. La verdadera iglesia. El cuerpo de Cristo, y eso es el vocabulario que usa en la Biblia, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes que tienen una fe genuina en Jesucristo. La iglesia comenzó con la venida del Espíritu Santo. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia comenzó con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y continúa a través del rapto de la iglesia. ¿A través es correcto? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, empezó en el día cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes y la iglesia, la época de la iglesia va a terminar cuando Cristo viene en el rapto para llevar todos los creyentes ahí al cielo con Él. ¿Okay? La verdadera iglesia. La iglesia local. La iglesia local está compuesta por un grupo de creyentes apartados por Dios para la adoración colectiva. La iglesia local debe gobernarse a sí misma bajo el señorío de Cristo, sin ninguna organización eclesiástica que tenga autoridad sobre ellas. La membresía en la iglesia local es exclusiva para ellos que son salvos y han sido bautizados por inmersión. ¿Okay? Inmersión quiere decir que usted va completamente bajo el agua y sube del agua poniendo el símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, después de recibir a Cristo como su Salvador, ¿verdad? All right. Las ordenanzas. Cristo instituyó y la iglesia del Nuevo Testamento practicó 2 ordenanzas. Son solo actos simbólicos. Sí, hermano, adelante. No escucho. Técnicamente no. Son creyentes de la tribulación. Sí. Eso es la época de la iglesia. En cuanto a los detalles de los diferentes grupos, por ejemplo, déjenme ir por ahí. En el Antiguo Testamento tenemos creyentes antes de la nación de Israel. Abraham, muchos de ellos, que José, muchos de los creyentes antes de la nación de Israel, ¿verdad?
Y después tenemos Israel. Y después tenemos la iglesia. Y después tenemos la época de la tribulación, 7 años. Y habrán gente salvos durante eso, pero la iglesia ya está en el cielo. También tenemos después el milenio, un tiempo de 1000 años, cuando Cristo va a reinar durante la tierra. Y durante este milenio, todos los salvos en sus cuerpos, como tenemos ahora, todos los salvos de la tribulación van a entrar en el milenio y van a seguir procreando. Y estos niños van a tener la misma naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos y van a necesitar confiar en Cristo. Entonces, tenemos también este grupo de creyentes del milenio. Entonces, para decirle la verdad, hermano, en cuanto a todos estos detalles, no tengo todas las respuestas, ¿okay? En verdad. Algunos piensan que tienen todas las respuestas, pero yo no tengo todas las respuestas. La única cosa que yo sé es que todos los creyentes de todas las épocas van a estar con Cristo para siempre. Eso sí yo sé, ¿verdad? Pero en cuanto a los detalles, yo sé que la iglesia empieza en Pentecostés, termina con el rapto. All right. Ordenanzas. ¿Otra pregunta? Bien. Cristo instituyó y la iglesia en el Nuevo Testamento practicó 2 ordenanzas. Son solo actos simbólicos. Eso es importante. No extienden gracia o mérito a la salvación de uno. Sumamente importante. Algunos grupos que se llaman cristianos dicen que estas cosas, bautismo y la cena del Señor, extienden gracia o mérito para salvación. Nosotros vamos con la Biblia y nosotros encontramos en la Biblia que eso no es cierto. Son ordenanzas simbólicos. Tiene un simbolismo muy importante, pero no extienden gracia o mérito. Número 1, bautismo. El bautismo es el testimonio público, ¿okay? Debe ser público, de la identificación del creyente con la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo. Se realiza mediante la inmersión del creyente en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo debe tener lugar solo después de la salvación. Es un acto de obediencia. En otra palabra, cada creyente debe ser bautizado. ¿Okay? Déjeme darle un ejemplo. Como niñito, mis padres estaban en la iglesia. Cuando yo era niñito, mis padres eran en la iglesia luterana. Y ellos me llevaron a la iglesia y me rociaron con agua ahí en la iglesia. Y se llamaron eso bautismo. Pero eso no es bautismo. Entonces, cuando llegué al punto de la edad de 16 para ser salvo, gracias. Entonces el hermano encuentra, si quiere saber muchos detalles del bautismo, esta hoja está ahí en la mesa. ¿Ok? Muy bueno, muy buen estudio aquí, incluyendo dibujos. Amén. Pero yo fui rociado, pero cuando a la edad de 16, cuando yo recibí a Cristo por fe como mi Salvador, después yo fui bautizado. Porque el bautismo es únicamente para los creyentes. Y obviamente un infante no puede ser un creyente. Eso es imposible, ¿verdad? Además, nosotros pensamos en cuanto a algo práctico. Cuando los niñitos llegan a Cristo por fe, ellos son candidatos para ser bautizados. Pero dejamos el asunto en las manos de los padres. Porque los padres conocen sus hijos mejor que nadie. Entonces, los padres pueden decidir cuando es que los niños, ellos quieren que sus hijos sean bautizados después de hacer una profesión en Cristo, ¿verdad? Porque el bautismo no salva, el bautismo es un paso de obediencia, es un testimonio público delante de todos que yo he confiado en Cristo, que quiero seguir en pos de Él. Es importante, no estamos diciendo que no es una de las 2 ordenanzas de la iglesia, es importante, pero no salva.
Uno está identificando con Cristo, uno está aquí, ¿qué? Bajo el agua, sepultura, resurrección. Entonces, y en cuanto, solamente déjeme leerle el pasaje, en cuanto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay algunos grupos, por lo menos uno, ellos pretenden que debe ser bautizado solamente en el nombre de Jesús, pero eso no es bíblico. La gran comisión que Cristo dio solamente antes de subir al cielo, dice lo siguiente. Escucha eso. Cristo, eso es Cristo que está hablando. Él dice, Jesús se acercó y les habló, todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, escuchan, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre de ¿quién? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo dijo. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden salir con la idea que solamente bauticen en el nombre de Jesús? No es la Biblia. Sí, hermano. Eso es Mateo 28, 18 a 20, la gran comisión. Mateo 28, 18 a 20, la gran comisión. All right. Usted va a notar que aquí, cuando ellos hicieron eso, no pusieron todos los versículos, porque están poniendo nuestras creencias. Pero la confesión que estamos estudiando tiene todos los versículos. Hermanos que estamos ahí estudiando eso, tienen varios versículos. Un montón de versículos, ¿verdad? Bien. Ok, entonces eso es el bautismo. ¿Sí? Sí, hermano. Oh. Vamos a conseguir los endnotes. Podemos entregar a los hermanos también, ¿verdad? Eso sería bueno. ¿Okay? Oh, es que ellos en vez de ponerles dentro del documento, lo pusieron en el fin. Endnotes. Las notas con los versículos en el fin. Entonces ya vamos a ver si conseguimos eso para traducirlo y darle a los hermanos también. ¿Ok? La cena del Señor, la cena del Señor. La cena del Señor, comunión, es una ordenanza dada a la iglesia por Cristo y es para recordarnos de su gran sacrificio y para proclamar su gran sacrificio. Su cuerpo quebrantado y su sangre derramada están representados por panes sin levadura y el fruto de la vid. A todos los creyentes que caminen en obediencia al Señor se les ordena participar en este memorial después de un autoexamen. ¿Okay? Entonces, la cena no salva. Estas cosas son ordenanzas, no son sacramentos. La idea de sacramentos es algo que ayuda en la salvación, ¿verdad? Esas son ordenanzas que practicamos con un propósito, el bautismo, para identificarnos con un testimonio público delante de todos, y la cena. El bautismo hace una vez y la cena hacemos varias veces, continuamente, ¿verdad? Hasta el día que Cristo venga. Entonces, eso representa su cuerpo quebrantado y su sangre derramada, y lo hacemos en memoria de Él. Eso es lo que Cristo dijo: haced esto en memoria de mí. Sería muy fácil para Cristo hubiera haber dicho: haz eso para ayudarle con su salvación. Pero Él no dijo eso. Él dijo: haced esto en memoria de mí. ¿Okay? Eso es el propósito. ¿Okay? ¿Cuándo es la próxima que tenemos, hermano? ¿Recuerde? Ok. Gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué piensa? ¿La otra semana? Ok, entonces vamos a celebrar la cena la semana que viene, ¿verdad? Amén. All right. Porque la Biblia no dice cuántas veces debe hacerlo, ¿verdad? En las veces que lo hace, ¿verdad? All right. Oficinas. No sé si eso es la palabra mejor o no en español.
pero hay 2 oficinas de liderazgo en la iglesia local que están instituidos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Han de celebrarse por hombres espiritualmente, y hombres quiere decir varones, ¿verdad? Varones espiritualmente maduros que están llenos y controlados por el Espíritu Santo, que ejercen la sabiduría y la fe. Las cualidades espirituales y personales de cada uno se dan en las Escrituras. El pastor sirve a la iglesia como pastor, líder y supervisor. Las calificaciones del pastor se ven en 1 Timoteo 3, 1 a 7, Tito 1, 6 a 9. Vamos a ver estos versículos. 1 Timoteo. Ok, oficiales. Vamos a cambiar eso. Porque la mayoría de la traducción hizo Microsoft Word, ¿verdad? Yo solamente miré, pero yo hice mi parte. Yo hice todos en inglés, en el Word, ¿verdad? Después el hermano Rafael me dice que no era necesario. Ay. Pero fue buena práctica, ¿verdad? Buena práctica. Entonces, 1 Timoteo 3. Esos son los requisitos para pastor. 1 Timoteo 3. Aquí es lo que dice. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces vamos a encontrar en que hay 3 diferentes palabras para el pastor. Pastor, obispo y anciano, que expresan diferentes partes del trabajo que hace. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, que sea irreprensible. Obviamente no quiere decir absolutamente sin pecado, porque en este caso no tendríamos pastores, ¿verdad? Pero irreprensible, marido de una sola mujer, ¿okay? De una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, eso es su familia, ¿verdad? Su propia familia, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe ganar, y él da el Espíritu Santo algo muy práctico, el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Ustedes conocen esta palabra. Un neófito es alguien nuevo en la fe. Alguien nuevo en la fe. No vamos a poner un nuevo creyente como pastor. ¿Okay? No, aunque puede ser que tiene talento y puede ser que es muy inteligente, porque aquí el Espíritu Santo dice eso. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Déjeme darle un ejemplo. Es un pequeño ejemplo nada más. Pero yo puedo recordar como un nuevo creyente, 16, 17, 18 años, cuando yo fui el miércoles por la noche en el servicio, ¿verdad? Y en este servicio ellos casi siempre tenían un mensaje, el pastor, y después tenía las peticiones de oración, y después él escogió como 2 hombres de orar. Y si él me escoge a mí, ¿verdad? Como un jovencito, yo sentía muy orgulloso, ¿verdad? Que el pastor me escogió a orar, ¿verdad? Para la congregación. Entonces, fácilmente eso es el sentir, que uno ya sabe que es joven, que uno ya sabe que es nuevo, y se levanta, ¿okay? Eso es fácilmente, dice aquí, que puede caer en la condenación del diablo. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? El orgullo. Se puso bien pensando que él era más grande que Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que traer los nuevos poco a poco, ¿verdad? Darles oportunidades para servir, pero no ponerles en posición de liderazgo. Otro ejemplo le doy. Yo puedo
recordar como joven y hasta el día de hoy, de vez en cuando tenemos gente famosa, como en deportes, y que vienen a Cristo, y de momento le ponen al frente. Bueno, tal vez saben bien el fútbol, o el béisbol, o el baloncesto, pero son nuevos creyentes. Eso no es el tiempo para ponerles ahí al frente como líderes. ¿Okay? Eso es algo que no es sabio y tampoco. Aquí estamos hablando de pastores, pero al principio es lo mismo, ¿verdad? All right. Entonces, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y aquí está otro punto. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por ejemplo, si un hombre siempre está corriendo de sus deudas, es imposible que sea un pastor, porque tiene un mal testimonio de los de afuera, ¿verdad? Si uno no paga sus biles, ¿verdad? Y cuando yo digo no paga, no estoy diciendo que uno no puede ser atrasado, pero uno no trata de escapar sus biles, ¿verdad? Uno habla con la gente, dice está un poco difícil la cosa, pero vamos pagando poco a poco, y casi siempre ellos están muy felices de aceptar eso. Pero si uno trata de escapar de sus deudas, eso no es bueno. Entonces, estos requisitos son muy prácticos, ¿verdad? Muy prácticos. Bien, entonces después es de los diáconos. ¿Sabe algo? Porque vamos a ver los diáconos. Vamos a leer los requisitos del diácono ahora mismo que estamos aquí. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado. Si son irreprensibles, también lo mismo, aquí como pastor, irreprensible. ¿Okay? Bien, entonces las mujeres, y no estamos hablando de diaconisas, estamos hablando de la esposa del diácono. Las mujeres asimismo deben ser honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, es un gran privilegio de servir como un diácono, como es un gran privilegio de servir como pastor. Esos son requisitos. Vamos a brincar al libro de Tito para ver algunos más y clarificaciones. Tito 1, 6 al 9. Cuanto al pastor, Pablo está mandando a Tito que pone pastores en la iglesia. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corriges lo deficiente, establecieses ancianos, pastores, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. En otra palabra, la familia puede descualificar una persona de ser un pastor. ¿Okay? Eso es obvio. Tiene que tener su familia en orden también, esposo de una sola mujer. Déjenme ver qué más aquí. Porque es necesario que el obispo, ¿okay? Estamos hablando del mismo persona, anciano, obispo, pastor, el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso es parte de un pastor, ¿verdad? Con la palabra, convencer a los que contradicen, porque hay muchos, bueno, vamos a dejarlo ahí, él sigue. Pero esos son requisitos para pastor y también para el diácono.
Vamos a seguir leyendo aquí. Cualquier pregunta acerca de estos versículos, okay, son bastante claros. All right. La Biblia usa 3 títulos para referirse al mismo oficio, donde cada título significa una función diferente. Pastor, pastor. Anciano, que denota madurez espiritual. Liderazgo y obispo, superintendente de la iglesia, como dijo en Tito, administrador de Dios, ¿verdad? Él guía con el ejemplo personal, con la aplicación de las escrituras, a través de la oración y con la dirección del Espíritu Santo. Es responsable para mantener la pureza doctrinal de la iglesia. Es un trabajo muy importante. Esta mañana, en la escuela dominical, el hermano Daniel mencionó cómo es que muchas iglesias están saliendo de la sana doctrina, ¿verdad? Y se puede ver en su manera de actuar en sus iglesias y las cosas que hacen. Todo eso sale de la doctrina sana y buena. Ok, número 2, diácono. El diácono sirve a la iglesia ministrando necesidades físicas de la iglesia. Este puesto complementa el papel espiritual del pastor. Los requisitos del diácono se ven en 1 Timoteo 1, 8 a 13. Solamente hombres maduros, espirituales, son elegidos por la iglesia para ayudar a los pastores y ministrar a la iglesia. Ok, ¿qué tal un punto importante que nos pone chocando con muchas iglesias evangélicos? Nosotros creemos que la Biblia enseña plenamente que el pastor y los diáconos son hombres, varones. Ya, eso es todo. Okay. Han tratado por los escolares en seminarios nuevo evangélicos, han tratado de decir, no, todo eso fue cultural de Pablo. Ok. Si eso fue cultural, yo supongo que todo lo demás fue cultural también. No, ¿vamos a creer la Biblia o no vamos a creer la Biblia? Uno o el otro. ¿Okay? No puede ser que a usted le gusta, las partes que a usted le gusta va a creer y las partes que no le gusta va a echar fuera. No. ¿Okay? La Biblia está bien clara. Y no importa lo que dice cualquier otro lado, nosotros vamos con la Biblia. No nos importa lo que dice denominaciones, otras iglesias, aunque sean iglesias grandes o iglesias con mucha fama, eso no importa nada. ¿Okay? Lo que importa es qué dice Dios en su palabra. ¿Ok? Bien. All right. Número 3, misión. La misión principal de la iglesia es glorificar a Dios. Siempre recordamos eso. Nosotros vivimos para glorificar a Dios. La misión de la iglesia para glorificar a Dios, es hacer discípulos, evangelizando a los perdidos, bautizando a los creyentes y enseñándoles a observar todas las cosas que Cristo ordenó. All right? Entonces, nosotros sabemos que debemos evangelizar, que debemos dar a la gente el evangelio, como dice en algunas partes de la Biblia, de ganar almas. ¿Okay? Pero ¿sabe algo? Eso es solamente el principio. ¿Okay? Es una parte sumamente importante, porque sin eso no hay nada. Pero después que vienen a Cristo, ellos deben ser bautizados y después viene el proceso largo de santificación. Y dice aquí, enseñándoles a observar todas las cosas que Cristo ordenó. Cuando un bebé nace, es un ser humano, ¿verdad? Sí, y es vivo, ¿verdad? Pero no sabe nada. Hay que enseñarle. ¿Okay? Es lo mismo en la fe cristiana. Cuando una persona viene a Cristo, puede ser que tiene algún trasfondo, que ha aprendido algunas cosas, ¿verdad? Pero todavía tiene que aprender y hay cosas que tiene que cambiar. Hay maneras de pensar que tiene que cambiar, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo con este libro. ¿Okay? Las enseñanzas, las doctrinas, la filosofía bíblica.
¿verdad? Y el ejemplo que yo di acerca de pastores y diáconos, tenemos una filosofía en nuestra sociedad que las mujeres pueden ser líderes tanto como el hombre. ¿Okay? Tal vez en algunas situaciones sí, pero en la iglesia no. ¿Okay? Eso no quiere decir en ninguna manera que las mujeres no pueden servir al Señor. Las mujeres son grandes siervas de Dios. ¿Okay? Grandes. Solamente estos puestos, estos oficiales, son para los hombres, ¿verdad? Y algunas cosas que solamente son para las mujeres, dando luz a los hijos, solamente para las mujeres, ¿verdad? Ok, estamos casi terminando. Bueno, cuando yo termino aquí un momento, voy a pedir al hermano Omar que viene, porque tiene un testimonio bonito acerca de lo que Dios hizo en su familia en estos días. ¿Okay? Recuérdeme, por favor, hermano, si olvido. ¿Okay? Entonces, vamos a terminar esta parte y vamos a terminar al 3. ¿Okay? Misión ya hemos hecho. Separación. Esta iglesia disfrutará de comunión con las iglesias que confiesan y practican la fe, la práctica semejante en nuestra iglesia, sino que se separan para Dios de toda forma de apostasía, de cualquier movimiento, iglesia o individuo que apoya la apostasía. Apostasía es para salir de Dios, para salir de la doctrina sana de la Biblia. Eso es apostasía. Particularmente, técnicamente, es cuando una persona creía la verdad, pero después deja la verdad para ir a lo que es falso. Aun si la doctrina o la práctica de tal movimiento, iglesia o individuo es semejante a nuestra iglesia. Porque muchas veces pueden tener doctrina en papel que es muy buena, pero no lo practican. Eso fue como muchos años cuando yo estaba creciendo y muchos de ustedes creciendo. Rusia era un país comunista que tenía una constitución que prometía libertad. En papel, libertad, en la realidad no. Y eso son algunas iglesias. En el papel tiene las doctrinas sanas, pero en la práctica no. ¿Okay? Pero mayormente nosotros tenemos comunión con otras iglesias bautistas independientes, pero nosotros no estamos sencillamente en eso. Si una iglesia evangélica es fundamental y practica las doctrinas, cree y practica las doctrinas, yo no estoy en contra de eso. El problema es que no hay muchos, por lo menos que he conocido. Posiblemente algunos, y ellos, están perfectamente bien sin nuestra comunión, y me gustaría tener comunión con todos los creyentes que practican y creen en la Biblia, la doctrina sana, ¿verdad? Como nosotros. All right, vamos a dejarlo ahí para seguir, no la semana que viene, el mes que viene, un día. Semana que viene vamos a tener un sermón como siempre, pero ustedes ya tienen la hoja y pueden ir estudiándolo, y si tienen cualquier pregunta para la próxima vez ya van a estar listos. ¿Okay? Entonces, hermano Omar, por favor, pasa por aquí para decirnos acerca de esta bendición, ¿verdad? Como el Señor ha obrado.